Hola, continuamos con nuestro programa de reforzamiento de competencias en comunicación. Ahora que conoces la parte teórica vinculada al cuento, nos enfocaremos en proporcionarte algunos tips que debes seguir para resolver los ejercicios relacionados con este tema. Los reactivos o preguntas de este contenido están estructurados por los siguientes elementos. Primero aparece el cuento que se debe analizar. Generalmente se trata de un cuento corto compuesto por una secuencia de hechos a través de los cuales se relata la historia, y en los que intervienen los diferentes personajes. Enseguida aparecen 4 reactivos o preguntas que deben resolverse a partir del análisis del cuento. Los temas que abordan estas preguntas son: orden en que se presentan los acontecimientos, forma de ser de alguno de los personajes, tradición que aparece en el cuento, y el indigenismo presente en la lectura. El primer paso para resolver este ejercicio consiste en realizar una primera lectura del cuento. Centra tu atención en el título del mismo, en el número y características de los personajes y en la secuencia en la que se dan los hechos. Posteriormente realiza una segunda lectura. Esta debe tener como finalidad identificar el indigenismo y el párrafo que hace referencia a la tradición o enseñanza. Recuerda que este generalmente se encuentra al final del cuento. Marca ambos elementos. Realizadas estas acciones, procede a resolver cada una de las preguntas. Para ello, lee con atención cada una de ellas y regresa al texto cada vez que lo consideres necesario. Revisemos este ejemplo. El cuento que analizaremos se llama Asamblea en la carpintería. Te recomendamos descargarlo y hacer las 2 lecturas que hemos indicado antes. Como pudiste notar, en el cuento aparecen los siguientes personajes: el martillo, el tornillo, la lija, el metro, el carpintero, y el serrucho. La secuencia de hechos fue la siguiente. 1. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. 2. El martillo quiso ejercer la presidencia, pero se le solicitó renunciar por hacer mucho ruido. 3. El martillo propuso que también se expulsara al tornillo porque requiere que se le den muchas vueltas para que sirva para algo. 4. El tornillo aceptó y puso como condición expulsar a la lija por el trato áspero hacia los demás. 5. La lija aceptó irse si el metro era expulsado por sentirse el único perfecto. 6. El carpintero entró a trabajar utilizándolos a todos ellos para construir un mueble. Al terminar se fue. 7. La asamblea se reanudó. 8. El serrucho tomó la palabra y afirmó que todas las herramientas eran valiosas para el trabajo a realizar. 9. La asamblea valoró las cualidades de todos, y 10. Se sintieron un equipo valioso. Con base en lo anterior podemos contestar la primera pregunta del ejercicio en la que se nos solicita identificar el orden correcto de los acontecimientos del cuento. Para identificarlo, revisa las acciones enlistadas y ordénalas de acuerdo con el momento en que sucedieron. El orden correcto es el siguiente. Las herramientas querían arreglar sus diferencias. El martillo pidió que expulsaran al tornillo. La lija pone una condición para ser expulsada. El carpintero entró a trabajar. Aprendieron a ver sus cualidades. Se convirtieron en un grupo. Por tanto, la respuesta correcta es la A. Veamos ahora la segunda pregunta. Escoge las palabras que describan mejor la forma de ser del martillo. A. Enojón, inquieto y presumido. B. Confiado, injusto y perezoso. C. Grande, pesado y gritón. D. Decidido, seguro e intolerante. Para identificar la respuesta correcta, analiza cada característica y excluye aquellas que no correspondan. En este ejemplo, las características que describen mejor al martillo son: decidido, seguro e intolerante, por lo que la respuesta correcta es la D. La tercera pregunta es la siguiente: ¿en qué consiste la tradición familiar que aparece en el cuento? A. Todos tenemos problemas por no colaborar. B. Los carpinteros usan martillos, lijas y metros para trabajar. C. Los integrantes de una familia se reúnen para limar diferencias. D. Los integrantes de las familias usan herramientas para trabajar. De acuerdo con lo que leímos,
La opción que describe mejor la enseñanza del cuento es la C. Finalmente, en la pregunta 4 se cuestiona lo siguiente: ¿cuál de las siguientes palabras, que aparecen en la lectura, es un indigenismo? A. Martillo. B. Delantal. C. Carpintería. D. Jícara. De estas opciones, la única palabra de origen indígena es jícara, por tanto, la respuesta correcta es la D. Con esto concluimos la revisión de este ejercicio práctico. Te invito a resolver los ejercicios similares que forman parte de tu cuaderno de trabajo. Gracias por tu atención. Sigue adelante y reafirma lo aprendido haciendo los ejercicios que te indiquen tus profesores.